Bienvenidos, oscuras almas que nos acompañan desde los rincones más profundos del miedo. Esta noche les traemos un testimonio real, una historia que jamás fue escrita en ningún expediente ni publicada en periódicos. Lo que están a punto de escuchar viene directamente de un hombre que durante 3 años trabajó en uno de los lugares más perturbadores de México, el Hospital Psiquiátrico, conocido como la Casa del Loco, en Atlixco. Un lugar que durante más de un siglo albergó no solo a personas con trastornos mentales, sino también a sombras, voces y entidades que escapaban a toda lógica. ¿Qué ocurre cuando el horror no solo se encierra entre 4 paredes, sino que comienza a observarte, a conocerte, a seguirte hasta tu casa? Esta no es una historia inventada, es un relato contado en primera persona por alguien que vio, escuchó y sobrevivió a lo inexplicable. Así que apaga las luces, ajusta bien tus audífonos y prepárate para adentrarte en los pasillos donde los lamentos no terminan cuando muere el cuerpo. Porque ahí la locura no se cura, se contagia. Esto es lo que vi en la Casa del Loco. Buenas noches. Espero que estés en un lugar seguro, sin ruidos extraños ni sombras que se muevan donde no deberían. Porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Esto no me lo contaron, lo viví yo, en carne propia. Y desde entonces, cada vez que cierro los ojos, desearía no volver a abrirlos. Me llamo Martín y durante 3 años trabajé como guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico, conocido como la Casa del Loco. Entré por necesidad. Mi esposa y yo acabábamos de tener a nuestro primer hijo y no podía darme el lujo de rechazar un buen sueldo, aunque viniera con turnos nocturnos. Desde el primer día, los celadores más antiguos me miraban con lástima. Uno me dijo sin rodeos: aquí no le temes a los locos, sino a lo que se queda cuando ellos ya no están. Pensé que exageraban. No era así. La primera vez que supe que algo andaba mal fue en mi tercer turno de noche. El pasillo del ala sur estaba completamente solo, apenas iluminado por esas lámparas de neón viejas que parpadean sin ritmo. Y ahí la vi, una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, parada al fondo del pasillo con un camisón blanco y el cabello cubriéndole la cara. Estaba descalza, inmóvil. Le hablé. Pensé que era hija de alguna enfermera. Avancé unos pasos y la vi retroceder sin mover las piernas. Desapareció lentamente en la penumbra. Cuando llegué al punto donde estaba, no había ni rastro, solo un leve olor a tierra húmeda y una huella pequeña en el suelo. Desde entonces, verla fue frecuente. A veces cruzaba de una habitación a otra, a veces me miraba, a veces solo estaba ahí de pie, como si esperara algo. El hospital tenía una zona prohibida, un sótano que, según decían, había sido utilizado para tratamientos especiales, lobotomías, electroshocks y castigos. A mí me tocó revisar esa área en varias ocasiones. Siempre entraba con linterna y siempre escuchaba lamentos de mujeres, no gritos, lamentos, susurros de dolor. A veces parecía que una mujer me pedía ayuda. Una vez escuché: por favor, no dejes que me toquen otra vez. Pero cuando bajaba, solo encontraba paredes húmedas y celdas vacías. Una madrugada dejé una grabadora escondida. Cuando la reproduje, se escuchaba mi nombre susurrado, una y otra vez, por una voz que no era humana. Martín, 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 baja. En la escalera este del hospital había un mural antiguo, pintado supuestamente por un interno esquizofrénico. Eran rostros sin ojos,
cuerpos deformes, bocas gritando. Una madrugada me detuve frente a él y juro por Dios que uno de los rostros tenía ojos y parpadeó. Cuando di un paso atrás, un líquido oscuro comenzó a escurrir del marco. Era espeso, oscuro, como sangre vieja. Al volver con otro guardia no había nada, solo las mismas manchas secas de siempre. Una noche a las 3:17 de la mañana sonó el teléfono del módulo de seguridad. En el identificador decía 302. Ese cuarto estaba sellado desde los años 90 tras un incendio. Respondí. Nadie hablaba, solo respiraciones profundas. Y luego una voz sin emoción me dijo: el tiempo aquí no avanza, solo se arrastra. Otra noche, escuché golpes en la habitación 115. Estaba vacía. Entré. Oscuridad total. La cama metálica estaba levitando unos centímetros sobre el suelo, solo por un segundo. Luego cayó con fuerza. Desde el baño, escuché mi propia voz. Ya no deberías estar aquí, Martín. Salí corriendo. Hay una historia en el hospital sobre una interna embarazada que murió. El bebé jamás nació. Desde entonces, en la sala de terapia, a veces se escucha el llanto de un recién nacido. Yo lo escuché más de una vez. Una madrugada encontré un pañal pequeño doblado sobre una camilla. Estaba tibio y tenía una mancha fresca de sangre. Una madrugada, revisando cámaras, vi a un hombre desnudo en el patio. Tenía la piel colgando y no tenía boca. Me miraba directamente. Corrí al lugar. Nadie. Pero al volver al monitor, la cámara mostraba mi cara, mirándome fijamente desde un ángulo donde yo no estaba. Todos estos sucesos y mucho más ocurrían a diario. No solo a mí, sino a todo el personal del hospital. Cada enfermero, cada celador, cada médico tenía una historia, un encuentro, un momento en el que supieron que lo que habitaba ese lugar no era de este mundo. En más de una ocasión pensé en renunciar. Hubo noches en las que estuve a punto de hacerlo, pero algo me detenía. La necesidad, el miedo, o tal vez la idea de que ya estaba demasiado involucrado con todo aquello. Pero todo cambió. Todo dio un giro brutal e irreversible el día que ella ingresó. Nada de lo que habíamos vivido se comparaba con lo que estaba por venir. Fue ingresada en el tercer año de mi trabajo. Era joven, no parecía enferma, estaba tranquila, hasta que llegó la noche. Empezó a hablar en lenguas, a golpearse contra las paredes. Su voz cambiaba, una vez grave como hombre adulto, otra vez aguda como niña llorando. Me tocó entrar a medicarla con los enfermeros. Nos escupía, se reía, nos decía cosas que nadie debería saber. Una noche me miró fijamente y susurró: tú sigues soñando con el árbol, ¿verdad? Nadie sabe que mi papá se suicidó colgándose de un árbol cuando yo era niño. Esa noche la escuché murmurar en su habitación: ya lo elegimos, ya lo elegimos. Su última noche fue el infierno. La encontramos flotando en su habitación, arqueada hacia atrás, con sangre saliendo de su boca. Nos miró, con las cuencas vacías, y rió. Gritó los nombres completos de todos los presentes. Dijo cosas sobre nuestras vidas privadas, cosas que ni nuestras parejas sabían. Comenzó a convulsionar como si su cuerpo se quebrara por dentro, y antes de morir, gritó: ahora tú quedas marcado. Murió sonriendo, pero yo vi una sombra negra salir de su boca y desvanecerse en el aire. Renuncié esa misma noche. Ni liquidación pedí, pero no bastó. Las cosas me siguieron. Empezaron en sueños, luego en los espejos, luego en casa. Una madrugada mi hijo me despertó llorando. Papá,
¿Quién es la señora que me habla desde la pared? Instalé cámaras en mi casa. Una noche vi una figura parada frente a la cama de mi hijo. No tenía rostro, goteaba sangre. Apagué todo, vendí la casa, me mudé, pero aún hoy, cuando todo está en silencio, sigo escuchando su voz susurrando mi nombre. La casa del loco cerró sus puertas, pero las cosas que viven ahí no necesitan paredes, solo un testigo, y yo lo fui. Ahora que lo sabes, si alguna vez sueñas con una niña en un pasillo oscuro, no te acerques, porque puede que ella ya te haya visto. Después de escuchar esto, tal vez pienses que fue solo una historia. Tal vez creas que fue una exageración, un mito. Pero si alguna vez visitas Atlixco y pasas por las viejas rejas oxidadas del hospital, si llegas a escuchar murmullos tras los muros, o si ves a una niña observándote desde el fondo de un pasillo, entonces sabrás que esto fue real, que las voces nunca se fueron, que los gritos aún resuenan bajo el suelo de ese lugar maldito. Y si esta historia logró helarte la sangre, no olvides suscribirte a este canal, dejarnos tu like y compartir este video con alguien que se atreva a mirar en la oscuridad. Y si tú también has vivido algo que no puedes explicar, una experiencia que aún te persigue, mándanos tu relato. Aquí, en este rincón sombrío del internet, tu historia también será contada. Porque en ojos en la oscuridad, el miedo tiene voz, y tú acabas de escucharla.